Vamos a leer la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Aquí le veréis, y aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, y fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí uno de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, los discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Gloria al Señor. ¿Cuántos están acá en esta mañana ya? Les felicito en nombre del Señor porque ya está acá. La resurrección de Jesucristo es una relación con la vida del creyente. Todos los aspectos de la vida del cristiano dependen del acontecimiento de la resurrección de Cristo, según vemos en lo que vamos hoy a estudiar en esta hermosa mañana. Porque ya no es un recordatorio, vamos, dile que está al lado, ya no es un recordatorio, es una vivencia en medio de nosotros, es que usted en todos los días de su vida cristiana pueda disfrutar la resurrección del Señor, no de que en este día resucitó, no, Jesucristo no resucita todos los años, Jesucristo resucita en cada persona que le recibe. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Cada persona que recibe a Cristo como su Señor y Salvador, es el día que resucita. Vamos a ver hoy un estudio muy maravilloso, con el cual quiero que usted se instruya y se alimente de la palabra en cuanto a la resurrección. Si no hubiese habido resurrección, tendríamos una religión más como cualquier otra. Hay muchos que no creen en la resurrección. Los testigos de Jehová no creen en la resurrección. Ellos esperan
la venida de Cristo porque no creen en la resurrección. ¿Sí? Aún algunos adventistas no creen en la resurrección, ¿sí? Pero en la venida de Cristo. Muchos no creen en la resurrección, que Jesucristo resucitó para justificarnos, para redimirnos en el nombre del Señor. Nos perdonó los pecados por su sangre, pero la resurrección tiene un alto nivel de la gloria de Dios en medio de nosotros. Así que vamos a mirar algunas cosas como la justificación, como la salvación, como la regeneración, el bautismo, la vida del creyente, la santificación, la resurrección y el que Él nos haya trasladado. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor en esta hermosa hora? Quiero que tome papel y lápiz porque cada vez que yo le doy un estudio pareciera que a usted como que no le interesara porque usted no escribe nada. Iglesia, un día Dios lo va a utilizar a usted. Pero si usted no tiene nada escrito, ¿cómo usted va a recordarlo? ¿Mm? ¿Sí? Gracias por la presencia del Espíritu Santo tan ferviente que hubo en los apóstoles que, aunque ellos no escribieron, a menos eso se piensa, pero yo creo que algunos escribieron los que sabían escribir. Por lo menos eh, solamente hay escritos de Juan, ¿sí? Escritos de Pedro, hay escritos de Lucas, ¿sí? No, Lucas no, Lucas y Mateo, ¿sí? Solamente esos tres, los otros son ya después de que se convirtieron. Pero vemos de que si nosotros escribiésemos y en la casa estudiáramos, seríamos mejores cristianos. Vamos, dile que está al lado. Si usted escribe, sí, y en su casa repasa, será un mejor cristiano. ¿Por qué? Porque va a estudiar la palabra, va a poder recordar la palabra. Hay muchas enseñanzas que yo recibí años atrás, años, a los cuales hoy en día uno necesita volver otra vez. Voy a revisar en tal parte, como que me acuerdo, como que tengo algo ahí. Sí. Y por eso usted ve que a veces algo con tantas cosas es porque tenemos muchos escritos desde muchos antes. Por eso deseo de que usted en cada enseñanza tome eso, porque usted dirá, bueno, yo le enseño lo que sé, pero ¿qué sabe? Pregúntele a que está al lado, ¿qué sabe de Dios? ¿Ven? Cada vez que usted viene al templo, no debe ser para darle las quejas a Dios, debe ser para, diga conmigo, para adorarlo. Vamos, para adorarlo, ¿cierto? Para glorificarlo y para que seamos instruidos. Por ejemplo, el que va a la universidad, ¿será que el que va a la universidad pasará el semestre si en todo el semestre no escribió nada? ¿Qué dice? ¿Sí? Pues todos somos estudiantes, por eso pregúntele a que está al lado, ¿usted de qué se va a graduar? Vamos, pregúntele, ¿usted de qué se va a graduar? ¿Ah? Todos somos estudiantes. Cuando venimos al templo, venimos a estudiar la palabra. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Por eso Jesús entraba a las sinagogas y a los templos a enseñar la palabra allí, era a enseñarla, ¿sí? De ahí de que todos estaban atentos a tomar notas, ¿sí? Los fariseos, a los cuales estaban preparados para decir, no, eso no es así, o eso sí es así. Por eso todos nosotros necesitamos, por lo menos esta semana di una serie de estudios que es algo que apenas le di un principio de todo lo que Jesús ha hecho. Tengo que sacar unos 8 días, si quieras, para dar un seminario de 8 días acerca de la crucifixión de Jesucristo, de todo. Por ejemplo, lo que usted, por ejemplo, usted a veces tal vez se ha preguntado, bueno, pero ¿por qué hubo un Judas? ¿Sí? ¿Por qué hubo un Barrabás? ¿Por qué hubo dos, dos, dos ladrones en la cruz? ¿Mm? ¿Por qué Pilato? ¿Por qué esto? O sea, cada evento que vemos en la Biblia, ¿sí? Hace una figura, es un prototipo y un tipo de todo lo que Dios
en el Antiguo Testamento dio para que se cumpliera y también tiene algo después para todos nosotros, porque todo era sombra de lo que iba a venir para todos nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Den un aplauso al Señor, aleluya. Algo que no disfrutaron los israelitas fue la resurrección, pues la resurrección de Jesucristo en los israelitas no estuvo en el tabernáculo. En el tabernáculo se ve todo lo que es la redención, como derramamiento de sangre, todo lo que Cristo iba a venir y iba a hacer, pero no se ve un tipo de la resurrección, ¿sí?, de Jesucristo. Por eso, para nosotros es este hermoso privilegio, para que entendamos lo que la resurrección nos ha dado a nosotros. Dile que está al lado: sin resurrección seremos cualquier otra religión. ¿Ven? Por eso la resurrección nos ha dado la base. La resurrección nos dio a nosotros el poder nosotros decir verdaderamente: yo soy libre. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Vamos, diga conmigo: yo soy libre. ¿Cuántos hay libre acá en Jesús? Aleluya. Vamos a estudiar esta hermosa palabra hoy en el nombre del Señor. No vamos a estar una vez más recordando, sé que hay muchas cosas ahí, pero lo que más le recuerdo es lo de Mateo, San Juan 20, 28, 29, bienaventurados los que no viendo creyeron. Aleluya. Nosotros no vimos la resurrección y hemos creído y creemos en lo que Dios hace con nosotros. En primer lugar, vemos que la resurrección nos dio la justificación. Diga conmigo: justificación. ¿Sí? La palabra del Señor bien los habló en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, se destituyeron de la gloria del Señor. ¿Sí? Por cuanto todos pecaron, están en la injustificación. Pero la resurrección nos dio la justificación. Al mirar Romanos capítulo 4, versículo 25, nos dice esta hermosa palabra: Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado y resucitado para nuestra justicia. Vamos, diga conmigo: y resucitado para nuestra justicia. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Vamos, diga conmigo: y resucitado para nuestra justicia. La justificación no vino porque usted fuese justo, ni porque hay que hacer tantas cosas para ser justo, sino que la justificación vino por la resurrección. De otras palabras, el justo por la fe vivirá. Totalmente, que lo primero que nosotros tenemos que tomar en la fe de Jesucristo es que por la resurrección yo soy un justo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Esto solamente es por fe, aleluya, y en fe y para fe. La justificación, para nuestra justificación. O sea, que la perfecta justificación que a favor de los hombres consiguió Cristo en su muerte expiatoria fue la causa por la que pudo romper los lazos de la muerte y salir a la vida de la resurrección. Aleluya. Entonces, estábamos muertos en delitos y pecados, pero en Cristo Jesús, por la resurrección, hemos nosotros resucitados con Él. Eso es algo muy que casi no logra uno como casi entender, de que un hecho que haya sucedido 2014 años, ese hecho, ¿sí?, es como si nosotros hubiésemos estado ese día con Él, porque cuando Cristo estuvo en la cruz, Él no estuvo solo. Cuando Cristo estuvo en la cruz, usted estaba allí en la cruz con Él, en el Espíritu, el cual Cristo estaba tomando todo.
Y ahora en la resurrección, Jesucristo me justifica para que nadie me condene. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Den un aplauso al Señor, aleluya. Para que nadie me condene. Jesucristo habló, ¿sí? Yo no condeno a nadie, Dios no condena a nadie. La palabra que he predicado, esa le condena. Esa le condena. Dice la palabra del Señor, al cual, hablando acerca del creer, que el que no cree ya le ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado, porque no cree. En Dios todo se basa en la fe, el cual yo tengo que creer para poder cuidar lo que Dios me dio. Vamos, dile que está al lado. Poder cuidar lo que Dios me dio. ¿Sí? Al hablar nosotros acerca de Apocalipsis, cuando Dios habla a una de las iglesias, el cual dice, por cuanto has perdido el primer amor, y dice, arrepiéntete, mira de dónde has caído y haz tus primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? En poder nosotros verdaderamente creer que Cristo Jesús me justificó y que tengo que ser una persona caliente en el espíritu y no tibio. Vamos, dile que está al lado, caliente en el espíritu y no tibio, porque los tibios, dice el Señor, yo lo vomitaré de mi boca. Entonces, aunque usted sea una persona que diga, yo soy justo, pero si no eres una persona espiritual, llena de la presencia del Señor, ¿y cómo conocemos? ¿Cómo conocemos una persona llena del Espíritu que tiene justicia, que es justo? La conocemos por los frutos. Vamos, dile que está al lado. Por los frutos. Dile que está al lado. Por los frutos los conoceréis. ¿Cuáles frutos? Empezando desde los frutos del Espíritu Santo, cuando una persona recibe. Por eso dice la palabra del Señor, cuando Cristo antes de ir a la cruz, allá en San Juan 14, Él expresó, digo, yo me voy, pero volveré y me tomaré a mí mismo. ¿Por qué? Porque Cristo, después de la resurrección, Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque en la redención de la resurrección hizo que Cristo se expandiera y en la presencia del Espíritu Santo pudiera estar dentro de nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y al estar dentro de nosotros, por eso es que hay justificación. Pero cuando mi vida es una vida fría, cuando mi vida es una vida que no es una vida que da frutos del Espíritu Santo, entonces el Consolador no puede actuar. Recuerde que el Consolador nos redarguye de pecado, de justicia, de juicio. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Entonces, hablando de justificación, Dios en el Espíritu nos enseña, en el Espíritu Santo, cómo debemos vivir en justificación. Y al vivir en justificación tenemos que tomar los frutos. Vamos, dile que está los frutos, los cuales vemos que hay 9 frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Pero esto no es para aprendiéndolo de memoria, sino para vivirlos. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Aleluya. En la justificación es lo primero que nosotros tenemos que ver, que en la justificación nos empezamos a parecer a Cristo, empezamos a tener la identidad de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser como Cristo, aleluya, parecernos a Él. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Diga conmigo, tengo que ser como Él es. Y podemos serlo, vamos, podemos serlo si nosotros dejamos fluir esa presencia, porque el Consolador, la presencia del Espíritu Santo, el cual Cristo dijo, me voy, pero les dejaré otro igual a mí, que es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, en esta justificación sabemos que nadie nos condena. Por eso dice el apóstol Pablo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué? Porque nadie nos puede condenar. El cristiano no tiene pasado si realmente la justificación de Cristo está en su vida. Si realmente la justificación de Cristo
ha hecho una obra redentora en su vida. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y en esta justificación, ahora Dios, por medio de la resurrección, nos da algo muy maravilloso que para mí es lo máximo que pudo Dios hacer por todos nosotros, que es la salvación. Diga conmigo, la salvación. Si no hay justificación, no hay salvación. Por eso al mirar Romanos capítulo 10, versículo 9, Romanos 10, versículo 9, dice esta hermosa palabra: si confesares, aquí hay algo maravilloso que yo quiero que usted entienda. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, aleluya, ¿cómo dice? Que Jesús es el Señor. La palabra confesar no es, no es a igual como nosotros la tomamos en nuestro castellano. En el hebreo no es así. Tiene una tendencia más profunda y de más responsabilidad. Nosotros cuando oímos si confesar, entonces, Señor, yo te confieso que tú eres mi Salvador. No. Dentro del griego, ¿sí? La palabra confesar, iglesia, es una responsabilidad. Vamos, diga conmigo, una responsabilidad. Que yo tengo que confesar a Cristo con mis hechos. ¿Con qué? Con mis hechos. ¿Mm? Yo tengo que confesarlos con mis hechos. Esto es algo parecido al esposo con la esposa. ¿Sí? Después de, diga usted, de unos 5 años, de unos 5 años, el esposo ya no está, óyeme bien, como aquellos adolescentes, a la cual aquel llamado príncipe azul, ¿cuántos fuimos príncipes azules y seguimos siendo? Iglesia, y al cual le decimos, te quiero, te adoro, eres lo más lindo y lo más precioso. Y aquella princesa blanquea los ojos y brilla los ojos y es una cosa y otra. ¿Aló? ¿Cierto? De confesión. Y se alegra, wow, me quiere. Uy, sí, me quiere. ¿Mm? Pero después de unos 5 o 6 años que el esposo venga a decirle, mi amor, te quiero, te adoro, ¿qué le dice ella? ¿Qué le dice? ¿Qué le dices? Sea serio. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Por qué? Porque ahí sí está el confesar. Porque ahí sí está que si yo quiero demostrarle con mis palabras, tengo que demostrarle con mis hechos. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Vamos, dile que está al lado. Si usted le va a decir a su esposa, te amo, tiene que decirla con los hechos. Entonces, si nosotros vamos a confesar que Jesús es el Señor, tenemos que decirlo con los hechos. ¿Con qué? ¿Con qué? Entonces, si yo he sido justificado, yo tengo que demostrar hechos para la salvación. Entonces, voy a confesar con mi vida. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Voy a confesar con mi vida. Con mi vida. Que el mundo vea que no son palabras. ¿Sí? No como la canción. Palabras, palabras. ¿Recuerda esa canción antigua? Palabras, solo palabras. ¿Sí? Solo promesas. La justificación de Dios dio paso a la salvación. Y la salvación, cuando yo lo confieso, no es de labio. Vamos, dile que está al lado, no es de labio. Recuerda que Jesús, al entrar a Jerusalén, él dijo, este pueblo de labios que, pero su corazón está lejos. ¿De qué le vale a usted? Señor, tú eres mi Señor. Pero su vida no es una vida agradable a Dios. Dios quiere que su vida sea una esencia de Dios agradable a Él. Por eso, mira, yo le voy a dar un consejo a usted. Se va a buscar los frutos del Espíritu Santo. Y va a hacer 10 réplicas de eso. ¿Qué vas a hacer? Y lo va a pegar por toda la casa. Y allá en su alcoba donde usted duerme, lo va a pegar en el techo.
Para que usted recuerde los frutos del Espíritu Santo, que tienes que confesarlo con frutos, con hechos. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Y verá que ahí sí, iglesia, podemos agradar a Dios. Así como el hombre que entiende, iglesia, que cuando le llevó un ramo de flores a su esposa, no fue para de mero, ¿sí? Sino que su esposa dice, ay, mi esposo tan lindo, ¿sí? Me trajo este ramo de flores, porque ella sabe la sinceridad que hay en él. Y no de que, ¿para qué me trae eso? ¿Aló? O a veces no dice nada. En el medio rostro se ve. ¿Aló? Vamos, dile que está al lado. Qué lindo cuando hay algo de hechos. Entonces, qué hermoso cuando yo confieso a Jesús de hecho. Vamos, diga conmigo de hecho. Que Dios pueda hablar de mí como habló de Job. De Job le dijo, no habéis, dijo, no habéis visto a mi siervo Job, que no hay otro como él. Varón temeroso de Dios, apartado del mal. Pregúntale al que está al lado, ¿Dios puede decir eso de usted? Por eso la salvación no es de palabra, la salvación es de confesar. Y en el griego, iglesia, es de confesar en responsabilidad. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? No de palabra. Déjenme el versículo, por favor. ¿Sí? Vamos, diga conmigo, de confesar con palabras. Y dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, aleluya. Yo no puedo creer en el Señor si realmente no vivo algo. Entonces, si creyeres en tu corazón que Dios, ¿qué es lo que va a creer? Que Dios levantó a Cristo de los muertos. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Sí. Entonces, si Dios levantó a Cristo de los muertos y resucitó, aleluya, mi vida tiene que cambiar. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Vamos, digo conmigo, mi vida tiene que cambiar. Por eso Dios cada día nos lleva de procesos y en procesos y en procesos. Iglesia, mira, al Israel entrar al desierto, no fue simplemente porque entraron y se perdieron, o porque Moisés lo llevó por el camino más largo, o porque Dios dijo, los voy a meter para que duren ahí toda la vida. No, iglesia, es que Dios esperaba el cambio en ellos. Desde que Israel sale, ¿sí? Ve Dios que su corazón no es un corazón sincero delante del Padre. Y entonces Dios empieza, ¿sí?, a trabajar con ellos. Y le preguntaban a Moisés, Moisés, ¿cuándo llegamos? Y podríamos decir que tal vez alguna vez Moisés dijo, aunque no lo veo ahí en la Biblia, pero yo me imagino, le diría hasta que estén preparados. Entonces, hay muchas bendiciones que a usted no se le da porque usted no está preparado para recibir esa bendición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted cree que Dios le levantó de los muertos, entonces su vida tiene que ser una vida realmente diferente. Aleluya, una vida salva. Pero una vida, iglesia, no salva simplemente porque, ay, Señor, yo iba al infierno, ahora ya no voy al infierno. No, cuando se dice una vida salva en todos los aspectos. Vamos, diga conmigo, moral, espiritual, económico, en todo. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Tengo que creer. Mira, cuando suceden los milagros, no es algo de magia. Es que la persona que pasó adelante ha creído. Pero muchos no son sanos. ¿Por qué? Simplemente no creen. Eso es todo. ¿Aló? ¿No creen? Pero cuando yo creo de verdad y creo que el Padre, Dios, levantó a Cristo de los muertos y lo resucitó para que yo tuviese vida, entonces las cosas cambian. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Y ahí es donde podemos ver la salvación, porque yo no puedo tener una salvación y no reflejarla. Bendito el nombre del Señor.
Total que, ya que la resurrección es la consumación de la totalidad de la obra en la cruz, esto nos da un tercer paso, y la justificación y la salvación nos llevó a la regeneración. Vamos, diga conmigo, regeneración. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Nos llevó a la regeneración. Dios le revela una hermosa palabra al apóstol Pablo. Vamos a ir al apóstol Pedro, perdón. Vamos a ir a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice esta hermosa palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Nos hizo qué? Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, una regeneración, diga conmigo, nos hizo renacer. Gloria al Señor. Pues la resurrección de Cristo es la fuente y el origen de la vida nueva del creyente. La regeneración lo regeneró, lo cambió, lo transformó, lo hizo una persona nueva. Por eso no podemos nosotros, óyeme bien, continuar como va, porque si no, Cristo entonces no ha hecho nada y usted no ha dejado hacer nada a Cristo. Usted tiene que ser una persona, sí, ya transformada. Dice esta hermosa palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Nos hizo qué? ¿Nos hizo qué? Renacer. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, ya dejando todo rudimento atrás, dejando todas las cosas, ¿sí?, atrás y yendo hacia adelante, porque yo no puedo vivir una vida fastidiosa. Vamos, dile que está al lado, no puedo vivir una vida fastidiosa. Dios no hizo robots para cogerlos y... No, no, no. Hizo personas a las cuales Él pudiera ver que cada uno de ellos tenía una personalidad y en su perfecta, aleluya, voluntad se pudiese unir a la voluntad de nosotros, y en la voluntad de nosotros pudiéramos dejar que Cristo nos transforme. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Por eso, si usted no ha podido cambiar, usted humíllese todos los días, levántese de madrugada y dice: Señor, yo veo que yo no he sido, yo llevo tantos años tal vez en la vida cristiana, pero Señor, sigo siendo como malo. Aló, porque ser malo no es matar a otro, ser malo no es robar, ser malo es saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Vamos, diga conmigo, saber hacer lo bueno y no hacerlo. ¿Sí? Entonces, si la salvación me llevó a una nueva vida, ¿sí?, nos hizo nacer, renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, la resurrección me hizo renacer también. Por eso, cuando una vida se entrega a Cristo, Él cambia, empieza a cambiar. Pero luego, ¿qué? Hay algunos, ¿sí?, que la vida cristiana no les dura mucho. La vida cristiana les dura muy poco. ¿Por qué? Porque el primer año es el primer amor, los primeros meses, el primer amor, pero luego como que se mueren espiritualmente, ya no vienen al templo, ya no oran, ya no ayunan, ya no están en esa presencia, ya no están con el Padre, iglesia. Y las obras de las tinieblas, ¿qué es lo que quiere con usted? ¿Sabe qué es la obra de las tinieblas? Lo que quiere con usted, que usted no esté con el Padre, y usted no puede estar con el Padre si usted no está en la oración. Por eso tiene que pedirle al Señor: Señor, tengo que empezar de nuevo tal vez. ¿Sí? Pero los que van ahí y que están dando buen testimonio, debe decirle: Señor, sí, cada día ayúdeme más, Señor, porque quiero ser mejor, cada día mejor. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Aleluya. Y en esto hay una batalla, es una guerra espiritual, porque Dios quiere que usted pierda su divinidad.
y que usted actúe en su humanidad. Cuando usted actúa en su humanidad, usted pierde lo espiritual. Cuando usted actúa en su humanidad, se convierte en otro, iglesia. Se convierte en otra persona al cual las personas que le rodean no quieren estar con usted. Pero qué lindo cuando usted entiende y se humilla en la presencia de Dios y le dice, Señor, ayúdeme. Sí, aquí está el antídoto, aquí está la salvación y la salvación tiene que darme a mí. Sí, renacimiento, renacer de nuevo, regeneración para vivir una vida agradable a Él. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Una vida donde usted pueda perdonar al que lo ofendió, usted pueda perdonar al que le robó, usted pueda perdonar al que le ofende, usted pueda perdonar a aquellos a los cuales usted no soporta. ¿Aló? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Entonces, aquí tenemos que lo primero que Dios hizo, ¿sí?, en nosotros, ¿qué fue? Ya se los olvidó. Justificación. Y la justificación nos llevó a la salvación y la salvación nos llevó a la regeneración. Diga conmigo, nos transformó. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Pero aquí no queda todo. En esta transformación, iglesia, hay algo muy maravilloso. Que la regeneración nos llevó al bautismo cristiano. Aleluya. En el cual, después de haber sido sumergido en el agua, el creyente sube de ella y anuncia simbólicamente su identidad con la vida de la resurrección en Jesucristo. Vamos a mirar esta hermosa palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses 2, 12. Aleluya. Romanos también nos habla acerca de esto. Pedro también nos habla. Vamos a mirar esto. Aleluya. Aunque el apóstol Pedro en algunas partes, él dice, este bautismo en agua no salva, no quitando las inmundicias y la carne. O sea que si usted no ha pasado por las tres primeras realmente vividas, ¿sí?, es un baño más que se le hace. Dice, sepultando con él en el bautismo. ¿Cómo dice? Y quería hablar de esto, iglesia, porque quiero que el otro viernes, o sea, quiero esta semana reunirme con las personas que quieren ser bautizadas. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Sí? Porque la resurrección de Cristo nos llevó a mirar qué es realmente el bautismo y por qué nos bautizamos. Dice, sepultando con él en el bautismo. ¿Cómo dice? Entonces, sepultados. Yo no puedo tener una vida vieja todavía cargándola a mis espaldas. Yo tengo que tener una vida nueva. Yo tengo que sepultar el pasado, pero algunos tal vez los bautizaron y siguieron siendo peores que antes. ¿Por qué? Porque no tuvieron bien en cuenta la justificación, la salvación y la redención. Dios dice, el cual fuiste también resucitados. ¿Cómo dice? Resucitados. Con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, el bautismo en agua no es algo porque, ay no, y todo el mundo, ay no, yo no me quiero bautizar, ay no, yo no quiero responsabilidad. Iglesia, el bautismo en agua, si usted no se bautiza en agua, usted está condenado. Por eso la palabra de Dios dice, el que fuese bautizado será, siempre y cuando hubiera puesto en cuenta lo que habla la palabra de la justificación, la salvación y la redención. Y si usted es una persona que fue bautizado y su fruto es malo, le toca volverse a bautizar. Aló, así es. Sí. ¿Por qué? Pero tiene que tomar en cuenta, ¿sí?, un verdadero arrepentimiento. Porque yo no puedo estar demostrando que soy un hijo de Dios y estar demostrando frutos del diablo, frutos de la obra de las tinieblas. Amén. Frutos para mal.
Frutos que todo el mundo ya no quiere estar con usted, ya no lo quiere, porque los frutos que tiene usted son frutos fastidiosos. Y Dios no desea eso, porque Dios resucitó por usted para que usted tenga, óyeme bien, la redención de Él. Por eso dice, sepultados con Él en el bautismo, el cual fuiste también. Entonces, ¿qué es? Tráigame la bolsa de la basura. Iglesia, Dios es tan bueno. En Romanos 6 nos habla esta misma palabra también. Por eso no nos basamos solamente en un solo versículo de lo que hizo la resurrección de Cristo. Hablar de Romanos 6 también nos habla de la sepultura, cual y la resurrección. Por eso, cuando una persona es bien preparada y sido transformada, esa persona cambia de una vez y para siempre y no puede volverse la misma. Por eso, si usted está dando mal ejemplo, le toca volverse a bautizar y tomar una actitud realmente agradable a Dios. No de que, por eso dice el apóstol Pedro, el bautismo que ahora resta no nos salva no quitando la inmundicia de la carne. Si usted no quita la inmundicia de la carne, es un baño más que le hace. Pero cuando usted tiene, va a agradar a Dios, porque Dios quiere que usted lo haga, porque Dios le dio una salvación. Y al dar esa salvación, Jesucristo no quiere seguir llevándolo, iglesia. Óyeme bien, ¿sí? ¿A qué huele? A feo, ¿cierto? Huele como a feo. ¿A qué huele? A feo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cierto? Huele a feo. Pues cuando nosotros no hemos tenido en cuenta y usted no se ha bautizado, iglesia, porque usted piensa que bautismo, wow, qué responsabilidad. Usted no quiere el cambio con Dios, no quiere el nuevo renacimiento, no quiere realmente. Entonces, para donde usted vaya, iglesia, ¿qué lleva? ¿Qué lleva? Y algunos pareciera que le hubieran hecho un baño y todavía continúa la ira, la enojo, la contienda, las peleas. Ahí lo lleva, ahí lleva, porque no se dejó transformar por Cristo. Hay personas, iglesia, que tienen años y no se han convertido a Cristo. Si usted no ha cambiado su vida, si su vida no ha sido transformada, usted lleva ahí, iglesia, y Dios no puede levantarlo, Dios no puede salvarlo. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo la obra y el desobediente es usted. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Entonces dice la palabra, déjenme el versículo por favor. Entonces dice la palabra del Señor, ¿sí? No sé por qué me lo cambian allá. Dice la palabra del Señor que en el bautismo, ¿qué? ¿Sí? Dice, porque somos sepultados. ¿Qué somos? Entonces, ¿qué es lo que se sepulta? ¿Qué es lo que se sepulta? Pecados viejos. Pregúntale que está al lado, ¿quiere continuar con los pecados viejos? Por eso hay que llevarlo y sepultarlo. Cristo dijo que no fuese bautizado. ¿Qué le pasa? El que creyese y fuese bautizado será salvo. En todo lo concerniente a la fe. Ahora, el bautismo no lo salva, pero el bautismo sí lo puede condenar. Qué curioso, el bautismo no lo salva, pero sí lo puede condenar. Se llega el rato de la iglesia, usted no sepultó la basura. Cristo no lo puede levantar. Cristo no levanta a nadie con maletas viejas. Vamos, dile que este lado. Cristo no levanta a nadie con maletas viejas. Gracias. A ver, levánteme la mano los que no están bautizados todavía. Los espero el martes a las 7 de la noche. ¿Cuándo? 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 Martes 7 de la noche. ¿Listo? ¿Cuándo? ¿Cuándo?
Porque si Dios me da un mensaje de esto, y para los que ven que su vida como que no está bien, iglesia, pues se va a volver a bautizar, pero bien, esta vez consciente de un cambio. ¿Aló? ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Ay, que yo me bauticé hace 10 años, sí, pero su vida demuestra que no está bien, entonces lo va a volverlo a hacer. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Aleluya. Vamos a ver otra cita acá en Pedro, Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Primera de Pedro 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Óyeme bien, ve lo que dice el apóstol Pablo, nos salva. Porque la resurrección, cuando uno bautiza, esto es un símbolo de la muerte de Cristo Jesús. No es que le echan un poquito de agua, por eso Dios nos mandó a bautizar niños, mandó a bautizar pecadores. ¿A quiénes? Pecadores. El bautismo para los niños, óyeme bien, no existe en la Sagrada Escritura. Es una trascendencia religiosa. Los niños no necesitan bautismo, así que usted hágame el favor y no me bautice el niño porque lo está metiendo en maldición, presentándolo a los ídolos. ¿Sí? Levantaron un nido de San Juan el Bautista, lo tienen como un dios, el bautismo. ¿No? Iglesia, recuerde que Juan el Bautista le quitaron la cabeza. ¿Sí? Los niños no se bautizan. Vamos a decir que tal, a los niños no se les bautiza. La Sagrada Escritura dice, de los tal el reino de los cielos. Por eso es que los niños se presentan al Señor. ¿Ven? Se presentan. ¿Por qué? Porque cuando ellos nacen se separan del Padre. Por eso es que ellos lloran. Ellos no lloran porque le dan la palma en la colita, no. Ellos lloran porque se separan del Padre. Pero cuando se presentan, vuelven a estar con el Padre. ¿Amén? Es algo curioso de Dios. Sí, pero cuando crece se separan del Padre porque empiezan, sí, la televisión, la radio, toda una cosa y lo separan porque la obra de las tinieblas que quiere quitarnos la divinidad a nosotros. Lo de Dios, por eso lo enfría espiritualmente. Bautismo esto, no quitando las inmundicias de la carne, por eso vuelvo y le digo, tal vez usted no ha quitado las inmundicias de la carne, por eso usted dice malas palabras, por eso usted a veces lleno de ira, usted no se puede soportar en sí mismo. ¿Por qué? ¿Sí? La Biblia no habla de cristianos carnales, no, habla de carnales. ¿Qué habla? ¿De qué habla? Carnales y espirituales. Entonces usted tiene que ser un espiritual, no un carnal, porque los carnales no heredan el reino de los cielos. Aunque usted asista muy cumplidamente a la iglesia, pero si su vida no cambia, Dios desea que su vida sea una vida realmente de ejemplo. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Entonces dice, no nos salva no quitándole inmundicia a la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia. ¿Cómo dice? Una buena conciencia. Y una buena conciencia es un buen ejemplo que nosotros damos. ¿Sí? Una buena conciencia por la resurrección. ¿Aló? Mira, ahí está. ¿Por la qué? O sea que lo que hablamos desde el principio, la justificación, la salvación y la regeneración nos lleva al bautismo, a un acto que nos dio la resurrección. Por causa, oye mi iglesia, por causa de la resurrección tengo que ser bautizado. Por causa de la resurrección, así como la Santa Cena, un simbolismo de que comemos el cuerpo y la sangre del Señor y bebemos la sangre del Señor, igualmente el bautismo es, aleluya, el simbolismo, el prototipo de que al ser bautizado, ¿sí? Muero con Cristo y resucito con Cristo, pero esto se debe de una buena conciencia, de una buena ¿qué? Conciencia, de una realidad que tengo que tener en el nombre del Señor. Por eso, si usted no ha cambiado, tiene que volver a hacerlo en una buena conciencia. Y si usted no ha sido, hágalo porque lleva la mochilada ahí al hombro la lleva toda. Si Dios no va a levantar una iglesia así. Aleluya. El bautismo
ahora nos lleva a otro fruto de la resurrección, que es la vida de fe del creyente. La vida de fe del creyente fiel. Gloria al Señor. Ya que da por muerto todo lo natural para confiar plenamente en Dios. Vamos a mirar Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4. Que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. Aleluya. Vamos a mirar ahí. Romanos 4, 17. Al mirar al 17 al 24, vemos esto. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, quien creyó, el cual da vida a los muertos. Recuerdo que estábamos muertos en delitos y pecados. Llama a las cosas que no son como si fuesen. Versículo 18. Y creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya muerto siendo casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, Jesús nuestro Señor. Entonces, tenemos que nosotros ver el ejemplo de Abraham, que Abraham creyó, vamos, diga conmigo, creyó aún estando muerto, ¿sí? Aún estando en su esterilidad. Lo que era imposible para el hombre es posible para Dios. Para Dios nada es imposible. De ahí de que diga la promesa de Dios en su vida. Créalo. Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. El cual, si creemos que Él, si creemos a los que creemos en Él, que levantó de los muertos al Señor, a nuestro Señor, aleluya, esto es el Padre. Vamos a mirar Colosenses 1:9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Entonces, una vida fiel, la resurrección nos da la permanencia de una vida fiel delante del Señor, así como Abraham vivió una vida fiel para ver sus promesas. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. El 9, por favor. 1:9. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Porque se hace necesario vivir una vida agradable a Dios. Vamos, diga conmigo, agradable a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, la resurrección nos llevó para que viviésemos una vida en fe, de poder tener las promesas en Dios, que para Dios nada es imposible. Si hay cosas que Dios le ha hablado y no se le han cumplido, iglesia, no es que el profeta no sea profeta, es que su fe no ha permanecido en su vida y no estás preparado todavía para recibirla, pero vas a recibir bendiciones. Gloria al Señor. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? ¿Sí? No nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que Dios esperó toda una generación. Dios esperó 80 años
pero ninguno de ellos quiso entrar a la tierra prometida, ninguno de ellos se preparó para entrar, pero no ninguno de ellos. Estuvo José y Caleb, ya que me acuerdo del Espíritu Santo. Solamente dos personas óyeme bien, guardaron su dignidad. Entonces tenemos nosotros que guardarnos, aleluya, para recibir las promesas de Dios. Dile que está al lado, entre mejor se porte usted, más rápido le llegan las bendiciones. ¿Sí? Y si ganas, vamos, diga conmigo, si gano, alaba a Dios. Si pierdo, alaba a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Vamos, diga conmigo, si ganamos, alabamos a Dios. Si perdemos, alabamos a Dios. Pero queremos siempre ganar. Ese es el problema. Y cuando perdemos, entonces no alabas a Dios, se desanima, se descontrola. Si no estás preparado. Pero bendito el nombre del Señor. Una vida, el fruto de una vida en Dios nos lleva a la santificación. Vamos, diga conmigo. La resurrección nos ha llevado a la santificación. El apóstol Pablo habla del cristiano como identificado con Cristo en su muerte y en su vida gloriosa de resurrección. Exhortando a que todos los creyentes consideren este hecho como la única base de separación del pecado. Al mirar Romanos capítulo 6, versículo 11, dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, yo no puedo ya pecar. Dile que está al lado. Si usted nació de nuevo, vamos, dile, si usted nació de nuevo, ya no sabe pecar. Diga una mentira y verá que todo el mundo se dio cuenta que usted dice una mentira, porque es que ya no sabe pecar. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Pero cuando usted no ha muerto al pecado, cuando usted no ha tomado todo esto, la justificación, la redención, cuando usted no ha tomado todo esto realmente en serio para su vida, iglesia, ¿sí? Eres un carnal, eres un muerto espiritual. Lo único que usted hace es ir a la iglesia y estar allí en el templo, solamente oidor, pero no hacedor. Dios quiere que usted sea un hacedor de su palabra. ¿Un qué? Un hacedor de su palabra. Mire, iglesia, no espere que le venga una calamidad para que ahí se busque a Dios. Su familia lo necesita. Usted es el profeta que Dios quiere que esté en su casa. Que usted le pueda hablar a sus hermanos, a su papá, a su mamá. Porque, iglesia, no vamos a vivir acá en esta tierra toda la vida. ¿Qué tal que a usted le pase lo de Lázaro el rico? Lázaro subió al cielo, ¿sí? Y ahí estando en el seno de Abraham, el rico lo ve desde el Hades, en el infierno, pidiéndole a Abraham que por favor, si quiera una gotica de agua, y pidiéndole a Abraham que mande a unos para que le hablen a sus hermanos cuando ya era demasiado tarde. ¿Qué tal usted allá en el paraíso, sí, con Dios? Y si le ocurre a usted mirar allá para el Hades y allá vea a su familiar, ¿cómo se va a sentir usted? ¿Aló? ¿Cómo se va a sentir? Ajá. ¿Triste? ¿Por qué? Porque usted no fue de ejemplo. Porque usted no habló de Dios. Porque usted no le dijo qué era realmente la salvación. Iglesia, yo me angustié mucho cuando mi padre murió. Porque nosotros nos convertimos. Yo me convertí a los de 12 años. Y por haberme convertido me dio una fuetera. Me dio una fuetera. ¿Sí? Entonces, algo maravilloso que fue que después a los 18 años, cuando nos conciliamos con mi papá, yo le pedí perdón, empezamos a hablarle de Dios, pero pasaron muchos años y yo le hablaba de Dios, pasaron muchos años y hablaba de Dios, tan solamente, iglesia, hasta que no le vino un cáncer. 2 meses antes aceptó a Cristo, iglesia, porque él murió de 72 años y en ese año yo le pregunté, papá, ¿usted siente que tiene salvación? ¿Está seguro de su salvación? Dijo, mi hijo, yo no lo sé.
Usted se imagina 72 años viviendo en una religiosidad, en una vida de creencia y no saber quién es salvo o no. Pero 2 meses antes aceptó a Cristo, iglesia, y ya para lo último dijo, hijo, ya me siento salvo. Sin embargo, pues, esas cosas de que uno, el afán, ¿sí? Partió con el Señor. Iglesia, y empecé yo a decirle, Señor, revélame si mi padre fue salvo. ¿Sí? Al menos, Señor, que mi padre hubiera sido salvo, Señor. No sé de mi madre, porque mi madre sí, desde muy temprana edad, no le conocí ni el rostro. Sí, a los 3 años y medio ella se me fue, pero no le conocí el rostro, pero al menos mi padre, Señor, quiero, y iglesia, recuerdo tanto, tuve 2 sueños, Dios me tomó y me llevó al paraíso. Sí, y allí estaba, lo encontré allá sentado con gente de 30 años, todos jóvenes. Y yo le miraba a mi papá, tuvo un cáncer tremendamente acá. Yo le decía, uy, papá, ¿cómo está de sano y cómo está de joven? 30 años, man. ¿Mm? Y miraba a todos los otros, todos de 30 años. ¿Mm? Un lugar muy hermoso. Bueno, entonces eso me pareció que como que había sido algo normal, ¿sí? Iglesia, cuando el otro día, sí, me acuesto y vuelvo y sueño la continuación del sueño. ¿Sí? Vuelve Dios y me lleva al paraíso. ¿Sí? Y allí conversamos y dimos. Entonces, qué lindo, iglesia, que nosotros sabemos que ya hay personas adelantadas y las vamos a encontrar allá. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Por eso usted tiene que vivir una vida santa. Vamos, diga conmigo, tengo que vivir una vida muerta al pecado. ¿Sí? Vamos, dile que está al lado, muerta al pecado. Los cristianos tienen que ser originales. Tienen que ser personas agradables a Dios. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Vamos, diga conmigo, agradables a Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Esta es una de las obras maravillosas de Dios, que Dios nos ha dado esa santificación. La santificación en la resurrección nos lleva también a una resurrección de Cristo. Es el decreto de toda manifestación del poder divino en el creyente. Pues nos habla en Efesios capítulo 1 del 18 al 21. Dice, para que sepáis cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, el cual operó en Cristo resucitándonos. ¿De qué? De los muertos. ¿Sí? Efesios capítulo 1, 18 al 21, versículo 19. El cual la sorprendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20. La cual operó en Cristo, resucitando a los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el siglo venidero. Aleluya. Por la resurrección de Cristo, iglesia, hemos tenido una resurrección y es el decreto al cual nos hace personas, que hay poder en nosotros. Vamos, diga conmigo, hay poder en nosotros. Pero esto hay que vivir una vida agradable en el Señor. La resurrección nos da en que lo que diga, lo que dice, le será hecho. Pero si vive una vida agradable a Dios. Aleluya. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. Gloria al Señor. Vamos a ir a lo último que he querido hoy que usted entienda. Que nos trasladó la resurrección, nos traslada de las esferas espirituales en solidaridad con Dios, a los ojos de Dios. Lo que Él realizó a la persona de su Hijo a favor de los hombres es que la realidad desde ahora para con nosotros los creyentes, de tal manera que Pablo declara una hermosa palabra allí en Efesios 4:6. Dios nos dio vida juntamente con Cristo.
Aleluya. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Dios, sí, nos dio vida juntamente con Cristo. Con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en lugares celestiales. Vamos a mirar ahí Efesios capítulo 4, perdón, Efesios 2 del 4 al 6. Efesios 2 del 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia para su gran amor con que nos amó, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él por eso tenemos que bautizarnos. Por eso hay que bautizarse. Bautismo no es cosa de que, ay, ahora me quieren formar parte de esa religión. El bautismo no es cosa de religión. Bautismo es algo que usted tiene que hacerlo. Y no por cualquiera, iglesia, no por cualquiera, no como alguien de que, ay, vamos a bautizarnos, entonces todos se metieron en la ducha. Vamos a bautizarnos, entonces todos se fueron para el río, se fueron a hacer un paseo. No, por un ministro del Señor, tiene que ser un ministro del Señor, el cual en él esté representado la justicia de Dios. ¿Ven? Entonces, aquí vemos, iglesia, todo lo que Dios ha hecho. Imposible que usted se vaya a perder con esto. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Vamos a darle la mano al que está al lado. Imposible que usted se vaya a perder con todo lo que Dios le ha dado. Voy a cerrar con esto, iglesia. En efecto, la resurrección actual del cristiano es espiritual, mas en la venida de Cristo será corporal, la cual está esta confianza por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mas ahora han resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron, dice el apóstol Pablo, es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero cada uno es su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primera de Colosenses capítulo 15 del 20 al 23. Iglesia, las resurrección ha sido algo, es la base de todo cristiano. Y si usted puede estudiar eso aún más en su casa, o que tomar un apunte, se va a gozar, así como yo me he gozado mirando este mensaje, estudiando esta palabra en el nombre del Señor. Y hoy es un día al cual usted puede decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Vamos, diga conmigo, aquí estoy. Yo quiero servirte. Yo quiero hacerlo para ti. Yo quiero ser de ejemplo para la familia. Yo quiero ser de ejemplo para que los que nos rodeen. Por eso todo aquel que hoy toma esa decisión de decirle, Señor, voy a dar ejemplo en mi casa, en mi empresa, en mi familia. Voy a hacerlo, Señor, con tu ayuda. Pasa acá adelante, voy a orar por usted en esta hora. Eso es un acto de fe. Espíritu Santo, gracias.